Hoy vas a conocer el Pazo de Meirás. El Pazo de Meirás se sitúa en el concello de Sada, en la provincia de A Coruña. Se encuentra en una finca de 93.711 metros cuadrados y el acceso es público y gratuito previa reserva desde el 30 de enero de 2021. La historia del Pazo de Meirás comienza en el siglo XIV como una fortaleza construida por el caballero Roy de Mondego. Con el tiempo se convertiría en un pazo, residencia de la nobleza que administraba las tierras. Durante la Guerra de la Independencia, a principios del siglo XIX, los franceses le prendieron fuego por la actitud hostil de su propietario. Será el abuelo de la escritora Emilia Pardo Bazán, Miguel Pardo Bazán, quien reconstruya el pazo, pero prescindiendo de los escudos y convirtiéndolo en granja, sirviendo como casa de veraneo para la familia. Pero es Emilia, junto con su madre, la que realmente hará famoso el edificio, construyendo las torres entre 1894 y 1910, y dándole un aspecto más señorial, con adornos de origen mitológico y literario. Emilia Pardo Bazán se reservó la Torre de Levante, la más alta y visible de Meirás, donde ubicó su despacho, biblioteca y estudio, con acceso al Balcón de las Musas, desde el que contemplaba sus dominios en un entorno idílico. Emilia Pardo Bazán, una de las principales figuras de la narrativa realista europea, atraía a una gran cantidad de visitantes. Personalidades del ámbito artístico, político y noble disfrutaban del ambiente cortesano que ofrecían sus salones y jardines, como la actriz María Guerrero o el príncipe Alberto I de Mónaco. Cronistas de la época describieron la mansión como un espacio de refinamiento, belleza y poesía, donde todo reflejaba un estilo elegante y simbólico. Condesa y defensora del tradicionalismo político, a pesar de sus creencias conservadoras, denunció las desigualdades de género y desempeñó roles tradicionalmente masculinos. Rompió con las normas sociales de su época, buscando independencia económica y distanciándose de su esposo. Se definía como feminista y luchó por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Aunque reconocía las peculiaridades de Galicia, la consideraba parte integral del proyecto nacional español, lo que la enfrentó a los intelectuales galleguistas. Tras el fallecimiento de Emilia en 1921, su hijo mayor, Jaime Quiroga, heredó el usufructo de Meirás. Durante la dictadura de Primo de Rivera, 1923-1930, el lugar pasó a estar vinculado al régimen, con la figura del general Cavalcanti jugando un papel destacado. En 1927, los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia visitaron las torres. En la Segunda República, Meirás fue escenario de un conflicto agrario que incluyó detenciones y represión policial contra los campesinos. Los hijos y el yerno de la escritora conspiraron contra el nuevo régimen. La represión desatada por los golpistas en julio de 1936 causó la muerte de 3 líderes sindicales locales y otros vecinos enfrentaron sanciones económicas, exilio o prisión. El linaje de los Pardo Bazán se extinguió en 1935 con el fallecimiento de Carmen Quiroga, la hija menor,
En agosto de 1936 fueron asesinados en Madrid Jaime Quiroga y su hijo. En 1937 murió Cavalcanti, quedando dos viudas, Blanca Quiroga y Manuela Esteban Collantes. Las Torres de Meirás pasaron a manos de esta segunda. En 1938, en plena guerra civil, las élites coruñesas decidieron regalar el Pazo de Meirás a Franco. La Junta pro Pazo del caudillo lo compró a la heredera de Emilia Pardo Bazán y llevó a cabo una gran reforma. Para financiar los gastos, se impuso una suscripción popular obligatoria en la provincia y se descontaron porcentajes de los salarios. Además, la finca se amplió mediante la expropiación forzosa de tierras colindantes e incluso de una vivienda. El Pazo fue entregado a Franco como jefe del Estado, pero él quiso convertirlo en su propiedad privada. Para ello, en 1941 se firmó una escritura fraudulenta en la que se simulaba su compra. A pesar de esto, durante toda la dictadura, el Estado lo trató como una residencia oficial de verano, haciéndose cargo de su gestión y mantenimiento. El Ministerio del Ejército financió las obras y nuevas infraestructuras. Mientras tanto, la familia Franco llenó Meirás con elementos del patrimonio cultural gallego, como pilas bautismales románicas, escudos heráldicos, estatuas del Pórtico de la Gloria y piedras del Pazo barroco de Dodro. Cada verano, la llegada de Franco convertía Meirás en una especie de capital estival, desplazando allí el aparato del Estado. Esto implicaba un férreo control sobre la población y la aplicación de medidas represivas, como detenciones preventivas de antiguos militantes de izquierda y la obligación de asistir a los actos de bienvenida al dictador. El Pazo de Meirás fue declarado Bien de Interés Cultural, BIC, en 2008, a pesar de la oposición de los herederos de la familia Franco. Esta clasificación obligaba a abrir el Pazo al público al menos 4 días al mes, pero la familia se mostró reticente a cumplirlo, aunque la justicia rechazó sus alegaciones. En 2010, el Tribunal Supremo ratificó la designación del BIC. En marzo de 2011, el Pazo abrió sus puertas al público por primera vez. Las visitas se realizaban todos los viernes, con 4 turnos diarios, aunque en agosto se interrumpían por las vacaciones de la familia Franco, lo que llevó a la Xunta de Galicia a investigar el incumplimiento de la ley. En 2017 la Xunta multó a los Franco por no respetar los días de visita. Aumentaron las demandas para que el Pazo pasara al patrimonio público y en septiembre de ese año se creó una comisión para estudiar la validez de la donación del inmueble a Franco, ya que el documento oficial había desaparecido en 2007. En 2018, tras la muerte de Carmen Franco, los herederos decidieron poner el Pazo a la venta.
En julio de 2019, la Abogacía General del Estado presentó una demanda para que la familia Franco devolviera el Pazo de Meirás, argumentando que la compra fue fraudulenta. Se descubrió un documento que confirmaba que el Pazo había sido comprado en 1938 por la Junta Pro Pazo a las herederas de Emilia Pardo Bazán, lo que desmentía el contrato de compraventa formalizado en 1941 que había permitido inscribir la propiedad a nombre de Franco. El 12 de septiembre de 2019, la jueza Marta Canales permitió la intervención de la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Sada en el proceso, ya que ambas administraciones tenían un interés legítimo en recuperar el patrimonio y darle un uso público. El 2 de septiembre de 2020, el Juzgado de Primera Instancia de La Coruña anuló la donación de 1938 y declaró la compraventa de 1941 como una simulación, ordenando la devolución del Pazo al Estado. La familia Franco intentó vaciar el inmueble, pero la jueza impidió esta acción y nombró al Estado como depositario hasta que la sentencia fuera firme. El 12 de febrero de 2021, la Audiencia Provincial ratificó que el Pazo pasaba a ser propiedad del Estado, pero reconoció el derecho de la familia Franco a ser indemnizada por los gastos de rehabilitación y mantenimiento del inmueble. En noviembre de 2024, un juzgado de Madrid falló a favor del Estado y otorgó a la Administración Pública todos los bienes reclamados, considerando que fueron resultado de un expolio, y condenó a los herederos de Franco a pagar las costas judiciales. Buscando información para este vídeo, encontré un libro coescrito por el nieto de Josefa Portela, Carlos Babío. Josefa Portela, la señora a la que le expropiaron la casa que vais a ver en un momento, teniendo 5 hijos. Pasó tanto miedo que nunca se recuperó. Su delito fue tener su hogar tan cerca de Franco. Os dejo un enlace en la descripción del vídeo que lleva una rueda de prensa de este hombre, donde habla del libro y explica muchas cosas interesantes. Os lo recomiendo encarecidamente. Si os ha gustado el vídeo, regaladme un like, suscribiros que es gratis y me ayuda a seguir creando contenido, y compartid para que llegue a más gente. Muchísimas gracias y hasta la próxima.